Bueno, un saludo en esta mañana a todos los hermanos que están reunidos en el propósito de siempre escudriñar la Escritura, porque ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo y tratar de comprenderlas no con un lenguaje personal o propio, sino en lo que en su propio mérito, examinando el texto de la palabra del Señor, que es santa, dice ella misma y nos hace perseverar mientras la sigamos conforme a cómo ha sido enseñada por los que nos entregaron la palabra del Señor, por medio de las mismas explicaciones que quedaron registradas de ellos en las Escrituras, y sobre todo las de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco al Señor poder estar aquí nuevamente con una exhortación cuyo título es el siguiente: nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro 1, versículo 3. ¿Y por qué este estudio? Debido a que tiene su mérito, porque nos indica cómo Dios obra por medio de la fe en nuestros corazones para mantenernos en la fe que hemos recibido, que es nuestro Señor Jesucristo. Creemos que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a dar su vida por nosotros. Por lo tanto, ha habido todo un obrar de Dios en nuestras conciencias para que se nos revele quién es Jesús en nuestros corazones. Parto leyendo entonces en Primera de Pedro 1, del versículo 1 en adelante, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Qué significa presciencia de Dios Padre? Que hemos sido elegidos de acuerdo al anticipado conocimiento de Dios respecto de nosotros, es decir, según el preconocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Nuestro Dios no solo nos conoce hoy, sino que desde que nacimos en este mundo y desde antes que llegáramos a este mundo, Él también nos sustentó en el vientre de nuestras madres. Entonces dice, según la presencia de Dios, ¿para qué? En santificación de espíritu, dice. Es decir, Dios nos ha santificado con la presencia de su espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo Dios ha mostrado su elección en respecto de nosotros? Por su preconocimiento y por medio de la santificación del espíritu en nuestras vidas. ¿Con qué propósito? Para que obedezcamos. Dice, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Es decir, para que podamos gustar la bendición de la fe en Cristo Jesús, que es el perdón de nuestros pecados. Y eso nos eleva a una esperanza viva, debido a que de quien pende esta promesa de vida eterna, es Jesucristo nuestro Señor, y Él resucitó de los muertos para esto mismo, para darnos vida en el día posterior. Así que, mis estimados hermanos, hemos sido los que hemos creído regenerados o vueltos a nacer, si quieren, se puede expresar de esa manera, pero a través de la esperanza viva de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué es una regeneración en esperanza viva? Porque nosotros esperamos ser resucitados por medio de aquel a quien Dios lo resucitó de los muertos y lo asentó a su diestra. Dios nos ha regenerado por medio de una esperanza que es viva, porque el que va a cumplir la promesa de traernos vida eterna, Dios lo ha levantado de los muertos, declarando que es su Hijo, y lo ha sentado a su diestra. Y eso nos hace, a través de la fe en Jesucristo, partícipes de una gran herencia. Verso 4 dice, una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por la fe, o por fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Es decir, somos guardados por el poder de Dios, de acuerdo a su preconocimiento, por medio de esta virtud de Dios que opera en nosotros por la fe, teniendo en cuenta que esto ha sido así porque hemos gustado por la fe, el creer y el saber, por la gracia del Señor, que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Después de que murió en la cruz, Él fue resucitado y se fue a la diestra de Dios. Y lo que nos aguarda es que Él venga del cielo a levantarnos de los muertos, porque para eso Dios lo levantó. Y por eso nuestra esperanza es esperanza viva.
La promesa de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo sigue pendiente de que se cumpla para nosotros, porque así lo ha prometido el Señor. Y aguardamos esta promesa de la resurrección porque también se nos promete una herencia incorruptible que no se puede marchitar, reservada en los cielos, es decir, nos esperan moradas celestiales. Recuerden la frase bíblica: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a preparar lugar para vosotros. Entonces nosotros también, por la certeza que tenemos de esta promesa, en el hecho de que Dios haya levantado de los muertos a quien eligió desde antes de la fundación del mundo para el propósito de venir a morir por nuestros pecados y redimirnos con su muerte en la cruz. La herencia entonces la hemos recibido, aún por promesa, pero por medio de la fe. La promesa de la vida eterna aún no contamos con ella, pero estamos totalmente ciertos que llegará cuando el Señor venga, esa promesa con Él, para que nos levante de los muertos y nos lleve a la gloria. ¿Por qué nuestra esperanza es una esperanza viva? Porque el que tiene que cumplir esta promesa de vida eterna, levantándonos de los muertos, Dios, después que Él murió en la cruz por nuestros pecados, lo levantó de los muertos y hoy está vivo a la diestra de Dios, esperando lo que le resta hacer de la promesa de venir a poner a todos sus enemigos por estrado de los pies. Tenemos en Cristo Jesús, junto con esta esperanza viva a causa de la resurrección de Jesucristo, nos espera, junto con Cristo, una herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, o sea, está siempre ahí para nosotros. Y está reservada en los cielos, porque se refiere a Jesús. Él es el que traerá la resurrección en el día postrero y nos levantará. Como Él está vivo, la esperanza y la promesa que hizo de levantarnos es esperanza viva, no es esperanza muerta, es esperanza viva, porque el que la tiene que cumplir y traer esta vida eterna hoy está vivo a la diestra de Dios. Pues el Señor le declaró a su Hijo resucitándole de los muertos y poniéndole a su diestra, como dice el Salmo. Y esta herencia es incorruptible, es decir, no es para vivir un tiempo solamente, sino es para vivir para siempre. Alcanzar esta promesa es alcanzar a participar del pan de vida que es Cristo, porque al que cree en Él, lo resucitará, dice, en el día postrero. Entonces no se puede marchitar nuestra esperanza y es viva por lo que acabamos de decir. Está reservada en los cielos con Cristo, porque Él es el que nos tiene que levantar. Y esta esperanza es viva porque el Señor que resucitó hoy está a la diestra de Dios, habiendo triunfado sobre la muerte, y nos traerá la vida eterna cuando venga en su segunda venida. Somos partícipes de una esperanza viva debido a que Jesucristo hoy está vivo, debido a la resurrección de Jesús de los muertos. La herencia que tenemos de parte de Cristo a la diestra suya es incorruptible, porque es la promesa de vida eterna. No se puede marchitar, no se puede contaminar, porque está reservada junto a Dios. Nadie puede quitarnos la promesa que Dios nos hizo, porque el Cristo fue resucitado y está a la diestra de Dios. Nada le puede pasar a Él ya. Él está junto al Padre, esperando lo que resta, hacer de venir a redimirnos de este mundo. Verso 6, en lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco tiempo afligidos en diversas tentaciones o pruebas, que es necesario, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, es decir, nuestra fe en Jesucristo que procesamos, nuestra fe que procesamos en Él como esperanza viva, porque Dios lo resucitó de los muertos, es porque Dios nos guarda en este sentir a través de la fe que Él pone en nuestros corazones, como dice el versículo 5. Somos guardados de la virtud de Dios, ¿cómo opera la virtud o el poder de Dios en nosotros? Dándonos el don de la fe en Jesús, para creer que Él es el Salvador del mundo. Y todo esto para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. ¿Cuál es el postrimero tiempo? El último tiempo es cuando Cristo venga en las nubes del cielo, como prometió. Dice verso 6, en lo cual vosotros alegráis, estando al presente tiempos afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Es decir, nuestra fe debe ser allá incólume en la esperanza de recibir al Señor Jesús en su segunda venida, cuando vendrá con gran poder y gloria. Nosotros, a pesar de todas las aflicciones que tenemos, nos regocijamos en esta promesa,
Y eso alivia nuestra alma, porque sabemos que hay un Dios que está preocupado de nosotros. Y lo importante es que seamos hallados en esta promesa, creyendo en alabanza, en gloria y en honra, hasta el día que el Señor Jesús sea manifestado, como dice el versículo 7. El Señor Jesucristo, y aquí se ve la obra sobrenatural del Espíritu de Dios en los corazones, sobre todo los que están oyendo ahora, de que nosotros le amamos sin haberle visto. Verso 8. Ese es el síntoma. Le amamos no habiéndolo visto nunca, solo porque sabemos por el testimonio apostólico y de Dios en la Escritura que Él es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Y que hoy está vivo a la diestra de Dios. Y a pesar de que no lo veamos, nosotros nos alegramos en la promesa que nos ha hecho de vida eterna. Con gozo inefable, dice, y glorificado. Con el propósito de obtener el fin de nuestra fe, de nuestra militancia, que es la salvación de nuestras almas, o la vida eterna, como gusten. La cual salvación, verso 10, dice, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido diligentemente, buscado, escudriñando en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habían de venir al Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas en los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces aquí una cosa importante, mi hermano, regenera la esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, pero también esta predicación ha llegado a nosotros no por intento humano, sino por el Espíritu Santo que ha enviado Dios del cielo para que pueda ser predicado el Evangelio así como ha sido hasta hoy, desde el día de los apóstoles. Nos ha sido predicado el Evangelio por el Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo, es decir, Dios ha obrado con su Espíritu en nosotros para reducirnos a la fe de su Hijo, por medio de la comprensión espiritual que el Espíritu Santo nos concede tener. Cosas en las cuales desean mirar los ángeles, o sea, somos realmente bienaventurados en poder entender cómo nos ha redimido Jesucristo, nuestro Señor, y su obra de salvación por gracia, con su muerte en la cruz. Luego que Él murió, Dios lo levantó y lo puso a su diestra, y como falta que Él nos levante de los muertos en el día postrero, nuestra esperanza de vida eterna es esperanza viva, esperanza del Espíritu de Dios, que ha hecho nacer y ha conservado por el poder de Dios en nuestros corazones según la voluntad de la elección de Dios. Entonces dice también en el verso 13, por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, es decir, bien comprendido lo que esperamos de Cristo, con templanza esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo es No sé, manifestado. complicado, sí. Esperamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos es manifestado. Cuando Él venga, entonces, seremos reunidos con el Señor Jesucristo para siempre, cuando Él sea manifestado. Por lo tanto, mientras nosotros le esperamos, debemos permanecer, como dice el verso 14, como hijos obedientes, no conformándoos a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Tiene como aquel los ha llamado de santos, sed también vosotros santos en toda conversación. En otra versión dice, manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conservad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, conversación, dice las versiones más antiguas, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como la plata. ¿Cómo hemos sido rescatados? ¿Cuál es el precio que se pagó por nuestra vida para que entráramos en esta esperanza de vida por la resurrección de Jesucristo? Verso 19 lo dice. ¿Cómo hemos sido rescatados? ¿Cuál es el precio que se pagó? Dice, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, es decir, según el consejo anticipado de Dios también, pero manifestado en los últimos tiempos, los primeros tiempos, por amor de vosotros. Es decir, Señor Jesús se manifestó en carne y sangre por amor de nosotros, para dar su vida por nosotros. Así que vamos a quedar sin excusas si no le amamos, porque no hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida por los demás. Y eso hizo Jesús como cordero en la cruz, como dice la Escritura, como cordero fue llevado al matadero. En esta verdad que hemos recibido nos purificamos, porque nos contactamos con la misericordia y la gracia de Dios, recordando a Jesús como el Cordero que dio su vida en la cruz para poder ponernos en paz con Dios y heredar la vida eterna. Verso 22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia y en la verdad, por el Espíritu,
¿Cómo podemos entender que somos purificados nuestras almas mediante la obediencia a la verdad? Por la influencia del Espíritu de Dios, porque Él es el que nos guía a toda verdad y a todo lo bueno. ¿De qué manera? En caridad hermanable, sin fingimiento, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Es decir, sin malas intenciones. Esa es la manera que debemos aspirar a amar a nuestro prójimo, a causa de que ya hemos sido amados de Cristo y redimidos por Él, porque que Él como Cordero puso su propia vida por nosotros para pagar con su muerte nuestros pecados y nos ha puesto en paz con Dios, y eso nos hace herederos regenerados de esperanza viva por causa de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo está a la diestra. Todo lo que esperamos de Él es posible, porque Él está vivo. Dios lo resucitó de los muertos y lo puso a su diestra. Antes de ascender a la diestra, puso su vida en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, para pagarlo con su propia vida. Así que nuestra esperanza nunca, mientras estemos vivos, hasta la venida del Señor, va a ser esperanza muerta. Siempre será esperanza viva, porque el que nos tiene que levantar de los muertos y darnos vida, con su palabra poderosa, que es Jesucristo. ¿Y con qué autoridad lo hace? Con la autoridad de que Él, con su propia vida también, murió en la cruz para pagar todos nuestros pecados con un solo sacrificio. Así que, como Cristo resucitó después que murió por nuestros pecados, nuestra esperanza sigue incólume, esperanza de vida eterna, y seguimos siendo guardados en la virtud de Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Lo que estamos diciendo es que cualquiera que se le saca partido a lo que hoy estamos escuchando, tiene que entender que la esperanza nuestra es alcanzar la vida eterna, perseverando en el Evangelio de Jesucristo, creyendo en Él, hasta el día que Él venga. Y es esperanza viva porque, reitero, Jesús resucitó y Él vendrá, lo prometió. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que eso es lo que espera un corazón de un creyente, y de esa forma se purifica nuestra obediencia hacia la verdad. Considera también adquiere importancia a Jesucristo, porque debido a que Él ha de venir y debido a que primeramente después de haber muerto resucitó, podemos creer con toda certeza que la promesa de vida eterna que nos hizo es firme. Eso nos lleva también, así como el Señor nos amó desinteresadamente, tenemos el ejemplo de Él también, que debemos amarnos desinteresadamente y de corazón puro. Como dice también, renacido, no de simiente corruptible, sino de la incorruptible por la palabra de Dios. Cuando nosotros creemos al Evangelio, esta palabra nos hace nacer de nuevo, porque somos considerados, por haber creído que Cristo murió y resucitó, en hijos de Dios. Eso es lo que nos constituye por hijos de Dios, el creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Esta palabra también, como dice el verso 23 al final, vive y permanece para siempre, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible. ¿Por qué cosa? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra, la que trae esperanza viva, es la que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál sería el propósito de que nosotros creyésemos de esta forma en el Evangelio? Que podríamos ver que nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó, con su muerte y su resurrección, nos puso en paz con Dios y hemos adquirido la condición de hijos por gracia, creyendo que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Eso nos llena de gozo y le da otro sentido a nuestra vida. Es decir, no andamos a tumbos nosotros, sabemos a dónde vamos. Estamos en paz con Dios porque otro puso su vida en la cruz por nosotros. Dio su vida por nosotros, y estando pues entonces en paz, podemos esperar, debido a que Cristo murió en la cruz y resucitó para expiar nuestros pecados y resucitó para ir a la diestra de Dios y de ahí venir a buscarnos en el día posterior. Nuestra fe está totalmente convencida de que el que murió, Dios lo levantó para también levantarnos a nosotros en el día posterior. Dice, porque finalmente toda esta promesa está condensada en lo que es el Evangelio de Cristo, que es, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. El Padre le levantó para darnos vida a Él en el día posterior. Por lo tanto, teniendo vida en sí mismo, estando hoy vivo, Jesús y la promesa que está contenida en el Evangelio de vida eterna, continúa incólume y es motivo de alegría y gozo, pues
es una esperanza viva porque el que tiene que levantarnos hoy está vivo a la diestra de Dios y Dios le ha levantado a él de los muertos hace mucho tiempo atrás y lo sentó a su diestra. Por lo tanto, si él está vivo, si él murió, si él pagó con su vida nuestros pecados, nosotros estamos en esperanza, en certeza de vida eterna, con un corazón agradecido, profundamente agradecido por el gran amor que nos ha mostrado el Señor Jesucristo. Y la esperanza sigue viva porque Él, reitero, está vivo a la diestra de Dios. Dios le levantó de los muertos, habiendo dado primero su vida por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En 2 de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 21, Pedro dice lo siguiente, el apóstol: también yo procuraré con diligencia, después de mi fallecimiento, que vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer la potencia de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo cual está mencionado anteriormente, siguiendo fábulas por arte compuesta, sino habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. ¿Cuándo vio Pedro la majestad del Señor Jesucristo? Y esto antes de que el Señor Jesús venga. La vio en el monte de la transfiguración. Verso 17 lo dice: porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando la tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz. Se añade a la certeza de que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, porque Él lo levantó y apareció vivo, mostrando sus heridas a los discípulos. También nuestro Dios, como dice aquí, antes de que el Señor padeciera, se mostró en gloria, con un cuerpo glorioso, en la transfiguración, para que se entendiera que el Señor Jesús era Hijo de Dios y que Él, de su cuerpo terrenal, que tomó carne y sangre, era temporal, hasta el momento en que Él, después que hubiese dado su vida, fuera la gloria de Dios. Aquí dice: nosotros no vendemos fábulas, no traemos fábulas con esto de la muerte y resurrección de Jesucristo. Nosotros mismos vimos su gloria. Si ustedes buscan el estudio que tuvimos acerca de la transfiguración, se darán cuenta que incluso dice la Biblia que su rostro se puso como el sol, resplandeciente. Y recordando también, como dice el testimonio el mismo Pablo en Hechos, dice que Jesús, cuando se le apareció como un sol que resplandecía incluso más que el sol que estaba en ese momento. Así que el cuerpo de Cristo Jesús es un cuerpo celestial. Su cuerpo terrenal o carnal o de carne y sangre lo tomó para poder morir en la cruz. De otra forma no habría sido posible que él gustara la muerte por nosotros. Así que toda su humillación, su anodamiento lo hizo para poder llegar a nuestra condición de carne y sangre y así poder expiar con su propia muerte los pecados. Eso es lo que ha hecho por nosotros y de esa forma ha mostrado su amor. No hay mayor amor que alguien ponga su vida por nosotros. Y sépanlo, mi hermano, no hay nadie que supere el amor de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él dio su propia vida por cada uno de nosotros y cargó pecados que no le correspondían. Cargó nuestros pecados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, en la transfiguración también vemos el hecho de que nuestro Señor Jesucristo se ve en gloria y nuestro Dios nos convina a oírlo a él. Verso 17 estoy leyendo de 2 de Pedro: porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando la tal voz le fue enviada de la magnífica gloria. Este es mi amado en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos a voz del cielo cuando estábamos justamente con él en el Monte Santo. Y dice después, fundado en esto, de que vio la gloria de Dios, la majestad de Dios en Cristo Jesús, en nuestra transfiguración, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual así vienen a estar atentos. Bien, fíjense, esperanza viva, dice, tenemos la palabra más permanente o más firme, a la cual así vienen a estar atentos. ¿Cuál es esa palabra, mi hermano? El Evangelio, que Cristo murió por nosotros y que resucitó y hoy está a la diestra de Dios. Con su muerte expió nuestras culpas y a la diestra de Dios espera venir a buscarnos en gloria para resucitarnos de los muertos y llevarnos a la casa del Padre Celestial. Entonces, que la palabra del Evangelio que predicamos, que Cristo murió, resucitó para salvarnos, dice: hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra al lugar oscuro. Esta palabra del Evangelio entonces es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es el sol. Hasta que Cristo nazca en nuestros corazones. ¿Ha nacido Jesucristo en nuestro corazón? ¿Sabe cuándo usted se da cuenta que nace? Cuando su corazón se regocija cuando se le predica el Evangelio y la salvación.
porque usted da por un ser verdadero a nuestro Señor Jesucristo y reconoce su amor que ha tenido por usted y por todo el mundo, dando su propia vida por nosotros. Y no solamente eso, a la diestra de Dios espera su labor final, cuando Él venga y traernos la vida eterna, con su palabra poderosa para sacarnos de la tumba, en el día en que Él regrese a la tierra en su segunda venida. Entonces, mis hermanos, como dice el verso 20 aquí que estamos siguiendo, entienda primero que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Así que todo el testimonio que se da a Jesucristo ha sido por voluntad de Dios que haya llegado hasta nuestros corazones por la palabra, de la predicación del Evangelio, de los profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Tenemos a nuestro Dios mismo obrando en la transfiguración para decir que debemos oír a Jesús. Estamos atentos a una palabra profética que es segura. Sin embargo, siempre van a haber obstáculos que va a levantar el maligno para que nosotros nos descaminemos, como por ejemplo falsas doctrinas falsas, enseñanzas falsas, evangelio, falta de amor también entre la congregación. Todas esas cosas ocurren porque no se ha nacido de nuevo. Nacido de nuevo significa volver a nacer, y nosotros hemos vuelto a nacer por la esperanza de vida eterna en Jesucristo, como estábamos estudiando al principio. Regenerados a través de qué? De la esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo, quien resucitó, nos permitió vida eterna y la traerá cuando venga. Seguimos perseverando, mientras tanto, con esta esperanza que un día será realidad cuando veamos venir al Señor Jesucristo, habiendo resucitado a los muertos con gloria y majestad de este mundo, y a dar el pago a los que no obedecen al Evangelio. Voy a leer ahora en 1 Corintios 9, del 1 al 12. Pablo mismo dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si a los otros no soy apóstol, a vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Esta es mi respuesta a los que me preguntan. Entonces Pablo aquí está diciendo que el sello de su apostolado son los gentiles que han creído el Evangelio. Nadie puede llamar al Señor Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que cuando Pablo predicó, el Espíritu Santo obró juntamente con él en los corazones. Mientras él predicaba, el Espíritu Santo obró y obra en los corazones de los gentiles hasta el día de hoy para que creamos el Evangelio que él predicó. ¿Qué es lo que constituye a Pablo apóstol? Lo que dice aquí: no he visto a Jesús, el Señor nuestro. Cuando lo vio, caminó a Damasco. Recuérdense que para ser apóstol tiene que haber en vida haber visto al Señor. Ese es el requisito. Así que Pablo sí es apóstol. Y además, junto con haberlo visto, la obra de él, de la predicación del Evangelio, incluso trabajó, dice por ahí, en Gálatas, más que todos los otros apóstoles. Más no yo, sino la gracia de Dios. Es decir, aquí no hay una competencia carnal por quién predica más, sino que hay un gozo y un amor que lleva al predicador a esforzarse de forma sobrenatural, con la ayuda del Espíritu Santo, a llevar el Evangelio. Tal es el apóstol que Dios nos levantó, a nosotros los gentiles. Y entonces, ¿qué podemos decir que basamos el hecho de que sin haber estado él con Cristo antes, sí es apóstol? No lo vio antes, porque antes era enemigo, le vio cuando se le apareció camino a Damasco, y de esa forma lo constituyó, como ustedes pueden ir a ver en el relato, lo constituyó en apóstol de los gentiles, para nosotros. Y si no hubiese sido que Dios le hubiera abierto el entendimiento a Pablo, nosotros estaríamos aún en las tinieblas. Pero Dios ha sido misericordioso, porque la promesa de vida eterna que está contenida en creer al Evangelio ha calado hondo en nosotros y en nuestra alma. Y reconocemos, por lo tanto, que Pablo es apóstol de Jesucristo porque lo vio y por lo que él predica y habla y dio testimonio, porque coincide perfectamente con lo que nuestro Señor Jesucristo también enseñó ante los discípulos y por el testimonio también de los mismos discípulos que anteriormente fueron escogidos por el Señor. Así que esta esperanza, hermanos, sigue viva porque Cristo resucitó y está a la diestra de Dios. Somos regenerados en esta esperanza. Nuestra alma se renueva al creer en el Señor Jesucristo, porque recordamos lo que Él nos ha dado, que es la vida eterna. Ahora voy a Tito 3, verso 1 en adelante, dice: amonéstales que se sujetan los príncipes y potestades, que obedezcan, que estén pronto a toda buena obra,
que nadie infamen, que no sean pendencieros, sino modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, es decir, no nos salvó por obras, nos salvó por gracia, en su vivo cuerpo cargó nuestras iniquidades en la cruz. Dice, nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia nos salvó, por el lavagro de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. Es decir, por medio de la regeneración del Espíritu Santo, de la renovación. ¿Cuál sería este lavagro? El Espíritu Santo que viene a nosotros y nos convence de pecado, de justicia y juicio para creer en Jesucristo. Y eso hace que nuestro espíritu sea renovado por el Espíritu Santo por medio de la fe. En el verso 6, calzando con él, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, o sea, ¿cuál es el propósito de que nosotros haya sido derramado el Espíritu Santo? Para que creyéramos el Evangelio, creyéramos que Cristo había muerto por nuestros pecados como un cordero que llevaba los pecados de los demás, un cordero que llevó sobre sí las iniquidades, el cordero de sacrificio. Ese papel le correspondió a nuestro Señor Jesucristo y esto por la voluntad de Dios. Pero todo esto ¿para qué? Para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Fíjense que aparece la palabra esperanza de vida eterna aquí, o esperanza viva, porque aún restan que tiene que venir el Señor Jesús a buscarnos en gran poder y gloria en el día postrero. Si tuviéramos vivos, seremos transformados. Estaremos muertos cuando Él venga, Él nos levantará de la tumba y junto con los que estén vivos seremos transformados con un cuerpo glorioso, por el poder que Él tiene de que todas las cosas se le sujeten. Que este espíritu aquí ha sido derramado en nosotros es evidente porque si no, no habríamos conocido ni entendido lo que era el Evangelio. Verso 7 dice, para que justificados por su gracia seamos herederos según la esperanza de vida eterna. Entonces, este hermano, esta esperanza viva, esta esperanza de vida eterna, la tenemos cierta porque el que cargó los pecados murió en la cruz y nos ha puesto en paz con Dios. Esa es la conclusión. Es decir, hemos sido justificados por su gracia porque nuestro Padre Celestial quiso cargar en su Hijo los pecados. Como esto ha sido así, también se nos hinta en el verso 8, palabra fiel, y estas cosas quiero que afirme con firmeza, que los que creen en Dios procuren gobernar sus buenas obras, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Más contiendas, necias, genealogías, contención y debate acerca de la ley, evita porque son sin provecho y vanas, estando cierto que el que tal es trastornado y peca, siendo condenado a su propio juicio. Así que, mi hermano, este lavacro de la regeneración por el Espíritu Santo es la convicción que trae el Espíritu Santo al corazón que Jesús es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, a través de que Él cumple todos los requisitos que están profetizados. Él es el mismo que muere llevando, como dice Isaías 53, el pecado de todos nosotros. Y que nuestro Dios, luego que Él dio su vida por nosotros en la cruz y fue sepultado, lo resucitó de los muertos, de lo cual dio testimonio en la Santa Escritura y por medio de los apóstoles que fueron testigos de su resurrección. Así que la palabra profética está firme y hemos hecho bien en haber creído por el poder del Espíritu Santo y por el preconocimiento de Dios que nos tenía escogidos para Él, para que justificados en su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de vida eterna, como dice aquí en Tito 3, verso 7. Damos gracias a Dios que este lavacro de la regeneración del Espíritu Santo ha sido también para nosotros, para que pudiéramos lavarnos, ¿no? Por la sangre de Cristo, de nuestros pecados, y obedecer a Dios por medio del llamado de su Espíritu Santo para andar conforme a como Él ha determinado que sea la conducta de los creyentes, en amor, ¿cierto? Como dice la Escritura. Tan difícil es amarse unos a otros, porque hay que sobrellevar. Y Jesús hizo eso, nos sobrellevó en amor hasta el fin. Sobrellevó nuestras debilidades, nuestra falta de interés a veces en permanecer en esta promesa, en renovarla en nuestro corazón. El mismo ha orado en nuestros corazones, guiándonos a la verdad. Porque si fuese de nosotros mismos, si no fuese por el constante obrar del Espíritu de nuestra vida, nosotros no estaríamos aquí, hermano, porque Él nos ha revelado a su Hijo Jesucristo, al Hijo de Dios en nuestros corazones, porque los estamos creyendo. Él nos hace estar conscientes
y con una convicción firme. Y eso nos une a lo que veníamos leyendo al principio, ¿cierto? Estamos regenerados en esperanza de vida porque hemos creído que Cristo que murió y resucitó nos vendrá a buscar un día cuando aparezca en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Voy a leer ahora en 1 Corintios 12, verso 1 en adelante. Dice que acerca de los dones espirituales, no quiero, hermano, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, como erais llevados a los ídolos mudos, eran ídolos que no hablaban, por eso le llaman ídolos mudos. Por tanto, vamos a ver que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, esa señal, es decir, maldice a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo llama usted? ¿Lo maldice al Señor hoy, por obra del Espíritu Santo en su corazón, o lo bendice? Sin duda lo bendice. Y si usted lo bendice, usted puede decir porque por ello el Espíritu Santo está en usted. ¿Cómo puede saber usted que el Espíritu Santo está en usted? Porque usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, su Salvador. De otra forma, sería imposible que usted pudiera hacer esta confesión tan verdadera. Recuerden, nadie que tenga el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. Anatema significa maldito. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que usted aquí no se lleva mérito, hermano. Por gracia, por una decisión de Dios soberana, ha querido revelarle a su Hijo en su corazón. Y lo renueva cada día con esta esperanza viva, diciéndole, Cristo resucitó. Por lo tanto, la vida eterna nos la traerá cuando venga. No estamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Solamente tenemos que sobrellevar lo que nos queda de nuestra vida, reteniendo la fe. Porque el que tiene que darnos vida, Dios ya lo levantó, ya lo sentó a su diestra. ¿Cuánto me gozo en esto? Porque dio su vida primero por nosotros y ahora a la diestra de Dios está esperando venir a levantarnos de los muertos en el día postrero, a transformar a todos los que estén vivos para que juntamente vayamos a las moradas celestiales, a la casa del Padre. Así que, hermanos, como dice también aquí en Corintios 12, verso 4, hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Hay repartimiento de ministerio, más el mismo Señor es. Hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios que obra todas las cosas de todo. Empero, cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, como el Espíritu determina, así ha repartido entre nosotros para provecho. Verso 7 y verso 8 dice, porque a la verdad a este dado por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia. Y dice, y ciencia se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, no la ciencia humana. Dice, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu y otro de sanidad por el mismo Espíritu. O sea, el mismo Espíritu está repartiendo todos estos dones, no es bombado, son varios espíritus. El mismo Espíritu Santo que se manifiesta de muchas formas en la iglesia a través de los dones que ha querido mostrar para que se forme su iglesia. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros de sanidad por el mismo Espíritu. Y a otras acciones de milagros, profecía, discreción de espíritu, como podemos ver en Pablo, ¿cierto? Que de profecía, él es uno de los que, junto con Daniel y los demás, habla muy profusamente. Dice a otros géneros de lengua y a otra interpretación de lengua, más todas estas cosas, y esto es lo que importa, que todos estos dones, ninguno tiene un don mayor que el otro, porque estas cosas la obra uno y el mismo espíritu, y nadie se puede jactar, porque el Espíritu Santo ha repartido particularmente como quiere, y no podemos andar reclamando y sentirnos superiores porque tenemos tales dones por sobre los demás. Aquí nosotros tenemos que sacar a nuestro Señor Jesucristo de toda disputa carnal humana y decir que por la gracia de Dios en Él mostrada en la cruz, somos lo que somos y estamos en paz con Dios y con la certeza firme de vida eterna, porque el que murió bajó con su propia vida nuestros pecados y hoy está a la diestra de Dios esperando venir a cumplir lo que hoy nos renueva el Espíritu Santo en esperanza viva, que es levantarnos de los muertos, si estuviéramos muertos el día que Él venga a esta tierra a buscarnos en el día posterior. Finalmente, entonces, hay muchas formas en que el Espíritu Santo obra en nuestra vida, pero es el mismo Espíritu, es importante tenerlo presente. Verso 22 dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos, ora griegos, todos hemos bebido de un mismo espíritu. Así que, estimados hermanos, aunque hay muchas operaciones que se manifiestan el Espíritu Santo en nuestra vida cristiana, todos hemos sido bautizados en un cuerpo, en la iglesia. Todos hemos bebido del mismo espíritu. Así que nadie puede jactarse que tiene o sabe más que el otro porque el Espíritu Santo ha repartido. Ese ego que nace, ¿cierto? Mal fundado,
de gente que se siente superior en la iglesia que otros, cuando todos hemos sido bautizados con el mismo Espíritu y todos hemos llegado a llamar y a reconocer a Jesús como Señor, ha sido por este mismo Espíritu. Y hemos recibido su bautismo en el cuerpo que es la iglesia y se manifiesta según Dios haya repartido, como Él quiere, en cada uno de los miembros de la iglesia. Y todo esto para provecho, para la edificación del cuerpo de Cristo finalmente. Entonces no hay motivo para jactarnos, sentirse alguien superior que yo. Antes, lo que sí somos llamados a gozarnos es que la esperanza de vida eterna es esperanza viva aún, porque Cristo, quien tiene que llevarnos a la gloria, hoy está vivo a la diestra de Dios, y lo que espera es hacer este último trabajo, venir a buscar a los suyos y a destruir a los injustos, para llevarnos a la gloria eterna con el Padre. Dice entonces en Romanos 12, versos 1 al 5, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Aquí no está hablando de un sacrificio vivo humano, está hablando de un sacrificio de nuestra forma de conducirnos como creyentes. Dice, y no os conforméis a este siglo, o sea, a los deseos carnales que nos plantea esta vida. Está reformado en la renovación de vuestro entendimiento, o sea, nuestro entendimiento tiene que cambiarse, reformarse. A usted lo que tiene que darle motivos de alegría no es el dinero, no es las posesiones, sino que usted, hermano, ha sido llamado hijo de Dios, porque le ha sido concedido por el Espíritu ser creyente, recibir el don de la fe para ser considerado de esta forma hijo de Dios. Lo que nos constituye el hijo de Dios es el que hemos creído que Jesús de Nazaret es el Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, y el que resucitó de los muertos y está ya a la diestra de Dios. Esto nos lleva a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. O sea, que nadie tiene que matarse, todos somos sacrificios vivos. Tenemos que ofrendar de nuestras obras a Dios cosas que le sean agradables, que nos amemos uno a otro, que nos perdonemos, que nos sobrellevemos. Ese es el tipo de sacrificio, en amor. Difícil es, hay una lucha constante contra la carne, pero ese es el camino. Debemos hacer sacrificios vivos, no sacrificios muertos. En vida tenemos que glorificar a Jesucristo con lo que hagamos. Dice, en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro racional culto. ¿Y cómo debemos andar en esta vida? No conformándonos a este siglo, o sea, deseando ser partícipe de lo que nos aporta de este mundo en nuestras vidas, más reformados en la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, qué es lo que Dios realmente agrada y desea. Es muy lejano lo que este siglo, este mundo busca. Nosotros, si queremos agradar a Dios, sabemos cuál es su mandamiento y lo que nos mandó. Nos mandó por medio de su Hijo que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó. Es decir, desinteresadamente. Entonces dice finalmente en Romanos 12:13, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual esté entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Por esto, ¿cuántas disputas hay? Porque hay gente que anda peleando con otros porque se considera mejor, mayor que el otro, no ayuda en esto porque se siente menoscabado, que le hayan dado un trabajo tan insignificante en la iglesia, o la consideración tan insignificante. Todo eso, hermano, es carnal y es un camino de perdición. No es el sacrificio vivo que Dios quiere que seamos. Porque ¿cómo debe ser nuestra conducta entre nosotros? No tener un más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener. Pensar con templanza, tratando de agradar a los demás como una competencia, sino que sirviendo a Jesús por amor, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, debemos pensar en nosotros de acuerdo a nuestra fe que tenemos, a la medida de fe que Dios repartió. Eso nos debe dar una escala de medida cómo debemos considerarnos dentro de la iglesia. Piense con templanza, o sea, con sencillez, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo son muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así somos un cuerpo de Cristo, más todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo de Cristo, pero no debemos olvidar que también los demás hermanos de la congregación, o hermanas también de la congregación, son también miembros del cuerpo de Cristo. Gálatas 4, verso 13 en adelante dice, así también nosotros cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Se hizo súbdito de la ley, o sea, tuvo que ser obediente a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fíjense que Cristo tuvo que ser un perfecto hebreo, servidor de Dios conforme a su doctrina, a su palabra, para poder
redimir a los que estábamos bajo de la condenación de esa misma ley. Él no estaba mirando por su beneficio. Todo eso le significó padecer, sufrir, hasta la muerte misma de cruz por amor de nosotros. Así que nosotros no tenemos excusa alguna para no amar a los demás. Podemos reconocer que nos falta amar a los demás. Eso sería muy honesto reconocerlo, que no lo hacemos quizás. Pero querer convencer a los demás que somos intachables, eso no es posible. No hay hombre que no peque. Por lo tanto, en nuestra vida, nuestra trato entre nosotros debe ser como una humildad, porque debemos saber que todos estamos batallando contra este viejo hombre que nos habita para permanecer en la fe. Y nuestro Dios solamente es el que nos puede fortalecer para poder vivir una vida no disoluta, sino que agrade a Dios, con el propósito de que la promesa de vida eterna permanezca en nuestros corazones y no salga de nosotros por la soberbia que nos habita. Dice entonces, nosotros éramos siervos bajo los rudimentos de este mundo, pero más venía el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer sustituto de la ley, para redimir a todos los que estén bajo de la ley. O sea, su propósito era redimirnos. Fíjese de lo que andaba preocupado Jesucristo, no de sí mismo, sino de redimir a los pecadores como nosotros, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? Solo el perdón, ¿no? Adopción de hijos, como leímos al principio. Nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Jesucristo es para nosotros esperanza viva porque, oye, porque Dios le levantó y le sentó a su diestra y lo reconoció como su hijo, sentándolo a la diestra de Dios, a su misma diestra. Por lo tanto, el Señor Jesucristo hizo el camino inverso a lo que la carne nos sugiere. Él se anonadó, siendo en forma de Dios. No tuvo por disculpa para su encarnación decir que era igual a Dios, sino que se anonadó. No se excusó con su condición superior, sino que Él se anonadó. Y ese camino, hermano, es el que debe marcar todas nuestras acciones. Y sobre todo, saber que esto significaba que Él lo hizo porque nos ama y nos sigue amando. Y Él, en ese amor, se dio hasta la muerte de cruz y nos ha renovado en esperanza viva. Porque hoy Él sigue vivo a la diestra de Dios porque el Padre le levantó, porque Él triunfó en la cruz por su sacrificio, nos ha traído la paz con Dios y promete regresar a buscarnos, y aunque estemos muertos, nos va a hacer levantarnos de la muerte, va a transformar junto con los que estemos en ese día esperando al Señor Jesús y nos llevará a la casa del Padre Celestial. Eso es lo que debe importar. Y el que ha causado todo esto ha sido nuestro Padre, el buen Espíritu de Dios y nuestro Señor Jesucristo, que le tocó directamente llevarnos los pecados nuestros sobre su cuerpo en la cruz. Por eso no debemos dejar de amar nunca al Señor. No hay mayor amor que este que el que componga su vida por otro. Como dice el verso 6 ahora, como Cristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley para que recibiésemos la adopción de hijos, ahora por cuanto somos hijos, versículo 6, Gálatas 4, verso 6, por cuanto sois hijos, envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, por lo cual clamamos, Abba Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios y de Cristo. O sea, en el reino de los cielos, qué cosa más maravillosa, hermano. Todos somos hijos, y todos los hijos tenemos los mismos derechos. Pero en la gracia de Dios tenemos también un mismo Padre, que nos ama a tal punto que envió al primogénito entre muchos hermanos Jesucristo a dar su vida en la cruz por nosotros, porque si Él no hubiera muerto en la cruz, estaríamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Mas Cristo ha resucitado a los muertos, habiendo dado su vida en la cruz, sentado a la diestra de Dios. Por ello tenemos la certeza que nuestros pecados están perdonados hoy, porque los cargó en la cruz, y Dios aceptó su sacrificio al sentarlo a su diestra, y lo enviará finalmente a rescatarnos de este mundo y llevarnos a la gloria eterna. San Juan 1, versículo 3 al 18 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. O sea, resumiendo todo esto de que Dios ha dado su espíritu, nos ha considerado su hijo, nos ha dado a entender el evangelio y de esa forma nos mantiene creyendo en una esperanza que es viva, porque Cristo, quien murió en la cruz, Dios lo resucitó de los muertos y lo traerá cuando vengan las nubes del cielo, y a nosotros nos rescatará de la muerte. ¿Por qué? Porque nos ama. Y nos ama, ¿en qué lo vemos? En que dio a su propio hijo por nosotros. ¿Cuál grande es el amor del Padre por nosotros? Porque nos llama a sus hijos. Mirad para amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoce a Él. Hoy, amados, ahora somos hijos de Dios. Fíjense que el más grande título, hermano. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, no hemos recibido el cuerpo glorificado. El cuerpo que no es de carne y sangre, sino es espíritu. Lean ustedes Corintios 15. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, o sea, seremos transformados como Él, porque le veremos como Él es. Es decir, con la apariencia muy similar a la de la transfiguración, como un cuerpo luminoso como el sol. Es decir, no es carne y sangre ya, sino que es espíritu vivificante, espíritu que da vida. Así que nuestro Señor Jesús hoy está en la gloria. Nosotros nos espera la misma gloria, ser transformados a su semejanza. Seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Es decir, usted no será resucitado para ser carne y sangre, pero no otra vez. Será resucitado para ser espíritu, un ser espiritual con un cuerpo espiritual, como los ángeles de Dios en el cielo. Esto es esperanza viva, por favor. Y Jesús hoy está vivo a la diestra de Dios. Pero antes de esperanza, de que tenemos un cuerpo semejante al Hijo de Dios, a los ángeles de Dios, es motivo de perseverancia. Cuando Él apareciera, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Así como usted lo verá que Él es, usted también se transformará a su misma semejanza. ¿Qué le parece, hermano? La gloria que le espera, la que le ha traído es Jesucristo, que lo ha amado. Hermano estimado, no deje de amar a nuestro Señor Jesucristo. Él más que nadie, junto con el Padre Celestial y su buen Espíritu, merece nuestro reconocimiento y nuestro primer lugar en nuestro corazón, porque son las personas que más han hecho por nosotros en este mundo. Sin Él ni siquiera existiría. ¿Cuántas personas pasaron por un poco momento, por poco tiempo por esta vida? Y nosotros nos ha dado incluso el tiempo para poder oír su santa palabra y creer el Evangelio. Nos ha concedido eso. Y su amor lo ha mostrado en que Él mismo sufrió en la cruz por pecados míos, suyos, de todos los que estamos arrepentidos. Incluso de los que no creen en Él, también Él murió. El Señor había cargado el pecado del mundo en Él. Él lo llevó en la cruz como que fuera suyo y murió, no se defendió, enmudeció, no abrió su boca. Y ahora, aparte de haberse cargado todos los pecados míos, suyos, del mundo sobre la cruz, y habiéndolo expiado con su muerte, aún así, Él nos ama, no le hemos sido motivo de que Él se haya aburrido de nosotros, sino que sigue manteniendo en nosotros la fe, y mayormente aún ahora, en el día postrero, nos muestra su amor, transformándonos en la misma semejanza suya. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, Juan 3, verso 2, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Qué maravillosa esperanza. Cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, por el pecado transgresión de la ley, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él no peca, cualquiera que peca no la ha visto ni ha conocido. Hijito, no os engañe ninguno, el que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecados del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En San Juan 6, 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo Jesús en la sinagoga en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyéndole le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto se escandaliza? ¿Qué pues si vierais al Hijo del Hombre que sube a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritus de vida. Hasta el día de hoy, hermanos, la iglesia de Cristo subestima el amor de Cristo y no se regocija como debiera la esperanza viva que tiene en él. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano en su carnalidad, cuando predica, tiene una intención permanente de hablar de sí mismo, no de Jesucristo. ¿Quién es el que trae la vida eterna? ¿Quién es el que resucitó para darnos vida?
¿Quién nos da la esperanza de vida eterna por el hecho de que Él todavía está vivo a la diestra de Dios y espera de venir a resucitarnos? Es nuestro Señor Jesucristo, el único que nos ha amado y el que mayor amor ha mostrado por nosotros. Más que nuestros padres, más que nuestros hermanos. No hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida por nosotros. Y Él puso la vida, hermano, no por personas buenas, sino por pecadores como somos usted y yo, pero arrepentidos, con el deseo de servir al que nos amó de forma tan grande. Que Dios le bendiga, mi hermano, que Jesucristo sea siempre en ti una esperanza viva de salvación, porque Él resucitó de los muertos. Amén, hermano. Que Dios le bendiga.